día temprano, hoy sábado, todo está cerrado todavía. Estoy esperando, vine más temprano posible. Pensaba, bueno, hasta que cargo toda mi cosa en mi casa, hasta que preparo para salir. Bueno, tardo un poco, por eso vine más temprano, a ver si aparece alguien y me abre 10-15 minutos antes. Buenísimo, si no, bueno, esperamos, a las 8 abre. Y después quiero ir a pescar. Hoy va a haber viento, pero no mucho. Ahora justo el río está crecido, después empieza a bajar hasta las 3. Y quiero ver a ver si pesco algunas bojas, algunos sábalos. Pero la verdad quería pescar así, más o menos, tema de sábalos y después una tirar para dorados y otra dejar con masa, porque preparé masa como y otro día. No llevo bolsitas por la duda, para que saben, no llevo bolsitas, no voy a llevar masa con con cebadores, es como para carpa, boja, sábalos, ¿no? O cualquier otro pez que come. Bueno, como ya expliqué, hoy voy a ir primero para Parque de los Niños, y más o menos frente de Parque de los Niños, pero un poquito lejos, o voy a pescar. Hoy voy con vela, no quiero remar, hay un poquito viento, pero viento poco, no es peligroso para nada, entonces bueno, aprovecho. Mira, todavía no remé nada y Club Playita está ahí donde bajé, y esto todo voy con vela, mira. Ahí se ve que vela funciona, viste que se ve que vamos con potencia, y todavía no usé remo, y por ahora no quiero usar remo. Ojalá que el viento va a estar más o menos de esta dirección, voy a ir así. Me falta hasta Parque de los Niños, y ahora estoy pensando o poner sobre la punta, más o menos, mira, explico. Frente de Parque de los Niños hay piedras, por acá también hay piedras, y acá empieza como una, digamos, como una bahía. Entonces, o se puede pescar frente de Parque de los Niños, o en esta punta, donde por atrás de piedras pescado entra a esta bahía, que también creo que es bastante buen lugar, y puede ser que ahí tengo que parar y anclar y probar. Vamos a ver ahora. Primero viajamos para este lado. Mira, mi vela funciona bien, no tengo que soportar nada. Hay solo una soja esta que va y se traba por acá. Bueno, entonces manejo solo una sojita nada más, y otra es para esto, para sacar velas, para guardar velas, nada, pero casi no uso, es única que estoy usando. Y manejo de casa que es así, a la derecha con botoncito rojo para adelante tenemos timonel, viste que se cambia rumbo, o si empujo para adelante ahí a la izquierda va kayak, o si no derechito va kayak. Este sistema me gustó, fácil, sin tenerlo siempre. Entonces bueno, esto es para alguien si quiere modificar suyo también. Hoy espero que el día está bien. Estoy cuidando del sol, por eso estoy así, de esta manera. Y a pescar. Primero voy a empezar a probar acá frente del Parque de los Niños, solo que bueno, más o menos a 100 metros, para que gente no me tira en kayak suplemada con su anzuelo. Pero bueno, vemos si va a acercar hasta mí sus tiros. Voy entonces un poco más adentro para no molestar, pero bueno, esperamos por acá de esta parte de piedra, porque creo que por acá cerca de piedra tiene que pasar pescado para entrar en esta bahía. Esto quiero probar, funciona o no funciona. Bueno, hoy voy a usar masa como siempre, pero no hay paquetitos, por ejemplo, para tirar en agua cebo, por eso voy a preparar cebo de esta manera. Como para acá tenemos comida para pollo bebé y un poquito de harina para que se junta, ¿no? Comida para pollo bebé con harina. Ahora voy a mezclar con agua. Vamos a mezclar con agua
Y esto solo para tirar en agua, digamos, ¿no? Para que empiece a moverse peces cerca del kayak. Por eso esto voy a cebar lugar, pero así manualmente voy a hacer algunas bolitas y tirar en agua. Y masa en cebadores también está. Quiero pescar algo para después probar pescar dorado. Pero mira, esto que quería explicar, voy a hacer así. Bolitas como esta y tirar ahí. Para que cae, rompe y empieza, digamos, a juntar peces cerca. Esto por ahí, para otra caña, otra. Y así, ahora dos, después en 15 minutos dos más o menos el lugar donde estoy pescando, más o menos por ahí, cerca. ¿No? Entonces, dos para una caña, dos para otra. En 15 minutos, dos para una caña, dos para otra. Y así voy a cebar el lugar. Hoy no sé, ¿es a todos o solo a mí? Todavía ni un pique, mira. Antes cuando no quieres usar sábalo, digamos, está picando como locos. Y ahora ya cambié el lugar 2 veces. Un poco, a ver, ahí en lancha. Un poco más lejos de Parque de los Niños porque me alcanzaba con los tiros ahí, pescadores, bueno, no picaba. Ahora pasé por acá, hay como un canal, ahí está Parque de los Niños y por acá como hay un canal, un arroyo, no sé de dónde sale, siempre hay sábalos, ¿no? Y quiero uno para pescar después dorados y todavía no pica nada. Quiere otra vez, es porque no tengo bolsita mágica o algo así, pero hay una lancha que tampoco veo, no, hay 2 lanchas pescadores que también quieren pescar algo. Porque dicen que acá también pasa no solo sábalos ahí dorados también. Ahora engancho corta esta, ¿no? Hay dorados por acá, por eso bueno, quiero pescar. Mira, no pica, con toda la masa muy rica, todo, pero no pica. ¿Será porque no tengo bolsita mágica hoy? Y no lo veo que ellos tampoco pescan. Ahí vino uno más. Ahí también vinieron una lancha. Por ahora de lanchas tampoco veo que alguien se levanta algún pescado. Y a mí tampoco, ni un pique. Ya 3 o 4 veces cambié masa para cebar el lugar. Tiré más y más y no se acerca. Qué raro pasa hoy. Viste, un día pescas 40 y otro día parece lo mismo, parece el mismo lugar, pero para nada. A ver si hay algo en esta lancha. No, solo estaba trayendo tanto como pescó algo. Yo ya emocioné. Por eso no hay nada, no sé dónde ir ahora. No puedo pescar ni carnada, digamos. Ni carpa, ni boga, ni sábalo. Acá cerca de la costa. No sé cómo está el parque. Ahí están los chicos con kayak, me prestaron un poco de boga, de freezer, tampoco pescaron, no hay piques, pero bueno, por lo menos. Estoy filmando para ustedes, que me prestaron filé de boga. Bueno, vamos a entrar un poco más adentro, probar, a ver si pesco algo ahí. Acá hay también veleros. Yo con el mío voy a entrar un poco más adentro, frente del club, pero muy adentro, hasta cuanto puedo. Porque si no, no sé qué pasó, pero no hay nada acá. Buenas. Y sí, no para rematar tanto. Entramos un poco más adentro.
Ya tiré una caña con 2 anzuelos de filet de boja que me prestaron chicos, y una con cebador como para boja, carpa, sábalo. No sé si va a estar adentro por acá alguien, pero vamos a probar chicos. También movieron de lugar, ya está entre veleros muy valiosos chicos. Mira ya dónde están. Bueno, esperamos a ver si cambia algún suerte por acá, un poco más adentro, y si no, bueno, acercamos al revés todo para hasta la piedra, hasta la costa, digamos. Día muy rara hoy, no hay nada, digamos, adentro ni nada. Por eso vamos a volver a la bahía más cerca de costa, porque parece que si no, no vamos a tener ni un pique. Ya probé muy adentro chicos, ya también está volviendo ahí. Yo dije que iba a levantarse olas, y es verdad, porque después va a levantarse más ola y ellos con remos va a sentir mal, digamos. Yo estoy así, por eso estoy descansando y con flotadores aparte, pero ellos con olas van a sentir mal. Por eso volvemos a los 3 kayaks para bahía, frente de anfiteatro, más o menos en la altura de Parque de los Niños, porque parece que peces sí hay ahí cerca de piedras. Acá no hay nada. Ya probé con filet, con cualquier cosa, y no hay nada. Por eso solo viajamos ahora a otro lugar. Bueno, voy atrás de chicos. Creo que ya están cansados chicos con remos, remar tanto. Por eso mejor si entra en bahía y más tranqui. En cualquier cosa se puede acercar hasta Costanera y caminando volver, si viento contra o algo. Pero viento no va a estar contra, pero ola va a estar. Algunas veces me pasaba esto, que para caminando volvía, porque no podría remar contra viento y contra corriente. Pero en bahía va a estar más tranqui ahora. Ya falta pocos para ellos. Son las 14 horas, ni un pique. Estoy cerca del parque otra vez. Mira, ya tiré una acá, conecté un cebador con masa. Nadie no quiere. Acá instalé radio atrás. Acá me regalaron un pedazo de boja, pero bueno, después de heladera. Filet, tiré para dorado. Por ahora nada de nada, ni barres ni nada. Acá tengo un anzuelo con masa, así, bolita de masa, y otro con filet de boja, chiquito, como para barrecito. Nada. Mira. Bueno, mira. Apago mi radio porque me va a volver loco. Entonces directamente nada, nada de nada. Y apareció un kayak más, no sé, no lo vi que está sacando algo. Chicos están ahí. En parque tampoco veo que levantan. Pero bueno, algunos días se pasa así, ¿no? Es que, por ejemplo, estás tirando para todo, nada. Vamos a acercar a preguntar si acá picaron, ¿no? Aquí a mí, nada. Hola. ¿Y algún pique tenía? ¿No? Yo de las 8 de la mañana ni un pique no tenía. Nada, acá 2 kayaks más tampoco. No sé qué pasó. Pero... Está complicado. Ajá. ¿Y qué carnada usas? La primera vez que salgo de casa. Ah, ¿sí? A pescar, sí. Nuevo, entonces. Sí, sí. ¿Y cómo te sentís en este kayak? No, re bien. ¿Muy bien? Sí, la verdad que re bien. Sí, es estable, bastante estable. Sí, cero problema. La verdad que aparte está bastante bien preparado para la pesca. Sí. Yo lo compré por eso. Bueno, voy a buscar a ver si encuentro algún pique.
Al final estoy guardando la cosa, recién me llamaron, dijeron no pica porque luna llena. Yo me olvidé, puede ser que no, pero a quien preguntaba nadie no picaba nada. Y a rara, ni un pique en toda la mañana cambiando lugares y todo. Ni dorado ni nada. Ni un toque de caída. Entonces guardamos la cosa, algunas veces pasa esto, no hay que preocuparse, una se cambia y pique va a estar. Ahí también estaba viendo chicos con kayak, no sé si pescaron o no pescaron. Yo voy a guardar la cosa, no come ni masa ni una otra carnada, por eso después vamos a ver en parque cómo pesca. Que de las 8 de la mañana y ya tenemos 4 de la tarde, ni un pique, es raro en diferentes carnadas. Bueno, chao, suscribimos porque igual después va a estar algunos videos mejor, porque siempre mejoramos, tenemos más experiencia y de videos y de pesca y de todo.